Buenos días, Iglesia, y saludos también a todos aquellos que nos estáis viendo, ya sea a través de este canal de YouTube o de cualquier otro medio. Seguimos en nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos, una serie que hemos titulado Siervo y Salvador, porque así es como pensamos que Marcos nos presenta a Jesús. Es una serie de predicaciones expositivas, vamos versículo por versículo. Y hablando de predicación expositiva, hay un libro, hay un autor que me cautivó completamente cuando estaba estudiando en el seminario. Todavía a día de hoy lo sigo releyendo, sigo buscando información, acudo a él a menudo. Es un libro que se titula precisamente La predicación bíblica y habla de la predicación expositiva. El autor es Haddon Robinson. Y hay una anécdota muy graciosa acerca de Haddon Robinson. Dice que un día él estaba con su grupo de estudiantes, aquellos que aspiraban a poder mejorar su predicación, y Haddon Robinson les dijo lo siguiente: cuando vosotros subís al púlpito a dar vuestro mensaje, la gente ya está aburrida y están a la expectativa de que el mensaje aún les aburra más. Bueno, en esta mañana tenemos el privilegio de poder escuchar una predicación, un mensaje de parte de Jesús mismo. Viene directamente de Jesús. La primera vez que estuve estudiando este pasaje, este texto en Marcos capítulo 7, estuve tratando de encontrar la clave, de desbloquear el sentido de este pasaje y no pude. Hice mi análisis exegético, miré verbos, miré todas las cosas que hacemos cuando preparamos la predicación y cualquier intento de hacer un bosquejo pequeño, lo que fuera, me resultó en vano. Así que, bueno, me leí unos 50 comentarios más o menos. Bueno, sabéis que tengo sangre andaluza y que muchas veces exagero las cosas. Pero bueno, que leí un montón de comentarios, he escuchado otras predicaciones y nada, que seguía sin poder descubrir qué es la esencia de este mensaje, de este texto. Así que uno de estos días de esta semana me levanté bastante temprano, me puse a orar, me sumergí en el texto y hubo un momento en el que algo me hizo clic aquí adentro y es el momento en el que descubrí que este texto, que lo que tenemos en el día de hoy es un mensaje, es una predicación de Jesús lanzada directamente por él. He anotado 8 elementos que creo que incluyen esta predicación, 8 elementos que Jesús incluyó en su predicación, así que espero que no os aburráis y si os aburrís, pues creo que tendréis que poneros de acuerdo con él. El primer punto es este, y es que Jesús usa una introducción que capta, una introducción que llama la atención de sus oyentes. Como aprendimos la semana pasada, Jesús condenó, Jesús corrigió a los líderes religiosos por enfocarse en la hipocresía de lo externo en lugar de la santidad interior. Los líderes religiosos demandaban el hecho de poder tener las manos limpias, mientras que Jesús se enfoca en tener un corazón limpio. Mirad el versículo 14. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y entended. Bueno, tal vez la multitud se separó un poco de Jesús y de ese grupo, pues Jesús estaba dirigiéndose principalmente a los líderes religiosos. Así que ahora Jesús les pide que de nuevo se acerquen porque Él tiene algo que decirles. Escuchadme y entended. Son dos palabras que nos hablan de prestar atención, de preparar el corazón para recibir algo. Dos palabras que además son dos imperativos, lo cual quiere decir que son dos mandamientos o dos órdenes, por decirlo de alguna forma, y la verdad es que son los únicos mandamientos que vamos a encontrar en este pasaje. En resumen, tenían que escuchar y tenían que entender, porque lo que él está a punto de decir es algo extremadamente importante. Y resonó en mi mente el Salmo 49, versículo 1, que dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Lo que Jesús está a punto de decir va a desmontar todos sus esquemas, todos sus pensamientos. Y este es un momento monumental y no quiere que se lo pierdan. El comentarista bíblico William Barclay sugiere que este es el pasaje más revolucionario de todo el Nuevo Testamento. La segunda cosa es que Jesús lanza o establece una enseñanza provocativa.
el propósito, cuando hablamos del propósito de la predicación, hablamos del propósito como el resumen de la predicación en una sola frase. Es el tema, es la gran idea, es el punto central o punto principal. Y bueno, me he permitido el lujo de resumir la predicación de Pablo Casal de la semana pasada en una sola frase y me ha quedado así. Y es que el corazón del problema es el problema del corazón. Ahora Jesús está a punto de decir también algo impactante a las personas a las que se les ha estado enseñando durante mucho tiempo, muchos años, sobre la importancia de mantener las formas o las apariencias externas. Hay personas que siguen pensando y que siguen creyendo lo mismo en el día de hoy. Pero el propósito de la predicación de Jesús es tan radical que lo va a repetir durante varias veces. Por ejemplo, si echamos un vistazo al versículo 15, vamos a encontrar esto. Dice Jesús: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. La palabra contaminación se utiliza 2 veces en este mismo versículo y se utiliza 3 veces más durante este pasaje y se refiere a la corrupción, se refiere a la contaminación. En definitiva, Jesús está hablando de lo que se consideraba inmundo o impuro. Esta declaración en realidad responde a la pregunta que hacen los líderes religiosos en el versículo 5. Nada externo puede contaminar lo interno porque la contaminación ya está en el interior. Y cuando dice que nada puede, significa que no hay nada, que no hay absolutamente nada, ni siquiera una sola cosa que venga de fuera que haga que tú te contamines. Y esto es radical porque el pensamiento religioso de la época en ese momento era que si tú podías mantenerte alejado de todos aquellos agentes contaminantes, entonces serías bueno delante de Dios. Ellos habían concluido que el pecado surgía de cosas externas, como por ejemplo las cosas que comes, las cosas que puedes llegar a tocar, las cosas que puedes usar también. Así que Jesús revienta estos pensamientos al demostrar que estamos espiritualmente contaminados por la depravación del pecado que hay en nosotros. Mi problema fundamental no es mi entorno, no es mi educación o la forma en la que me hayan criado. Mi problema es el pecado y este reside en mi corazón. El corazón de mi problema es mi corazón. Es por eso que las cosas externas como la educación, la política, los programas de autoayuda, la reforma social e incluso las prácticas religiosas no tienen poder para cambiar el corazón humano. La tercera cosa es que Jesús hace un llamamiento personal. Como suele hacer Jesús habitualmente, lleva esta enseñanza radical directamente a los corazones de las personas. En el versículo 17 podemos ver que Jesús se mueve de la multitud a un grupo reducido nuevamente, que es el grupo de sus discípulos, su grupo más cercano. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y es que los discípulos querían hablar un poco más acerca de esto porque nunca antes habían escuchado nada parecido. Y no perdamos de vista el detalle de que a Jesús le encantaba reunirse y le encantaba estar en las casas para poder llevar el mensaje a las vidas de sus seguidores. Tal vez ha llegado el momento de que como iglesia, después de este tiempo de confinamiento, podamos establecer grupos de hogar, grupos de conexión, donde podamos reunirnos habitualmente, donde podamos tener un tiempo de rendición de cuentas, donde podamos estimularnos unos a otros, donde podamos animarnos unos a otros también en Cristo. Así que bueno, ya me diréis qué es lo que pensáis y ya me lo haréis saber. Seguimos, vamos adelante. En Mateo capítulo 15, versículo 15 también, vemos que de nuevo es Pedro quien toma la iniciativa y sale adelante, y él es quien habla por boca de todo el grupo. Jesús responde a su pregunta de la forma que solía hacer, haciéndoles
otra pregunta. Lo vemos en el versículo 18. En resumen, Jesús quiere saber por qué sus discípulos son tan incapaces, tan faltos de entendimiento y comprender las cosas. Les dice, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? Los líderes religiosos no lo entienden. Y la multitud que está escuchando o que escuchó aquella parábola estaba completamente confundida. Pero ¿acaso su grupo más íntimo no debería entender, no debería comprender qué es lo que Jesús estaba diciendo? Fijaos en la palabra vosotros. Y es que utilizando esta palabra, Jesús empieza a personalizar la predicación. Y yo pienso que la predicación bíblica debe de ser siempre personal. Como predicador, mi objetivo principal es aplicar primeramente la palabra de Dios a mi vida antes de poder comunicarla o explicarla a otros, transmitirla a otros. Trato de mantener en mi mente lo que dice Esdras en el capítulo 7, versículo 10, donde dice lo siguiente: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Yo primero debo estudiarla, luego aplicarla y después poder enseñarla o transmitirla a otros. Me siento muy realizado como predicador cuando alguien se me acerca después de una predicación. Habitualmente suele ser en ese tiempo que hay después de la predicación hasta que nos marchamos de nuestro local de reunión, en el que alguien se acerca y me dice: Pablo, no te imaginas cuán bien me ha hecho esa predicación. Estabas hablando, cuando hablabas directamente a lo que me está pasando. O también algunas veces me han dicho: oye, es como si durante la semana hubieras estado en mi casa o hubieras tenido una cámara y micrófonos y hubieras visto cuál es exactamente la situación en la que estoy viviendo y has hablado exactamente acerca de eso. ¿Y sabes qué? Eso me habla de que a Jesús, de que a Dios le encanta personalizar el mensaje, de hacerlo llegar directamente a las personas, a cada uno de nosotros. Así que me pregunto en el día de hoy, ¿qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en este día? En cuarto lugar, Jesús vuelve a repetir su enseñanza. Después de personalizar la predicación, Jesús vuelve al punto principal del sermón y lo repite desde un ángulo ligeramente diferente, como vemos en esa última parte ya del versículo 18. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Como es una idea tan radical, Jesús está bombardeando sus pensamientos con eso. En quinto lugar, Jesús les da una analogía, una comparación inolvidable, con el propósito de ayudarles a comprender esto, no solamente de una forma intelectual, sino podríamos decir también de una forma intestinal. Como os digo, Jesús les da esta comparación o esta analogía que difícilmente olvidarían. En el versículo 19 dice Jesús: porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Aquí la palabra corazón representa la naturaleza interna de quienes somos más que el corazón físico. Y es cierto que hay alimentos que pueden dañar la salud del corazón y que algunas comidas son bien pesadas y pueden hacer daño. Recuerdo en una ocasión en la que Dulce me invitó a un restaurante que se llama Pecosville en Guatemala, no sé si aún existe, pero es una hamburguesería americana. Y la verdad es que de tanto que había en el menú y tantas cosas, me elegí, pues como podréis adivinar, la hamburguesa más grande que había, la más grande de todas. Y la verdad es que estuve dándoles, me costó comerla, pero es una hamburguesa de aquellas que tiene todo tipo de grasas y cosas que uno la ve y de seguro sabe que le va a hacer daño, ¿no? Pero bueno, como me conocéis, después de la hamburguesa me pedí un gofre con helado, con galletas, con caramelo, con todo lo que eso lleva. Lo siento si alguien está escuchando esto en la hora de comer y le da hambre, pero después de salir del restaurante, que casi salgo rodando, habíamos quedado con un grupo de la iglesia donde estábamos asistiendo para poder visitar a una mujer que estaba enferma. Y después de estar allí con aquella mujer, orando por ella, meditando en algún pasaje de la Escritura, el marido había preparado para cada uno de nosotros, ¿sabéis qué? Hamburguesas. Y bueno, pues para no quedar mal me la tuve que comer, pero os podéis imaginar el daño que me hizo.
Hay alimentos que sabemos que además si abusamos pueden hacer bastante daño, ¿verdad? También hay personas que tienen algún problema de salud y que no se les permite comer cierto tipo de alimentos. Pero, ¿sabes? Jesús no está hablando de esto aquí en este momento. En esta breve lección de anatomía se nos recuerda que cuando la comida entra por la boca, baja al estómago y sale por el otro extremo. ¿Y qué pasa? Algunos de vosotros os acabáis de despertar, ¿no? En este momento. Bueno, la palabra elimina que está utilizando Jesús cuando dice ahí y se elimina es una traducción, podemos decir, educada y también adecuada. Pero la traducción literal de esa palabra, de lo que está diciendo es y va a dar a la letrina. Después de informarnos de lo que Jesús está hablando aquí, Marcos nos da un comentario editorial que posiblemente hubiera perturbado a aquellos de origen judío que estaban enterados de qué alimentos se consideraban limpios o puros y cuáles eran alimentos inmundos o impuros. Dentro del versículo 19 hay algo curioso, lo podéis ver en vuestras Biblias, sea digital o en papel, encontramos un paréntesis. Y dentro de este paréntesis, al final dice, declarando así limpios todos los alimentos. Para una gente que estaba dispuesta a seguir estas dietas o estas leyes dietéticas tan estrictas hasta el más mínimo detalle, eso fue extremadamente radical. Y no es que Jesús estuviera tirando a la basura todas las leyes del Antiguo Testamento, sino que Él las estaba cumpliendo. Como establece claramente Mateo, dice, no penséis, hablando el mismo Jesús, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y sabes, debido a que Él las cumplió, nosotros ya no debemos seguir eso. A la gente les llevó un largo tiempo aceptar esta redefinición radical de las leyes dietéticas porque estaban muy acostumbrados a evitar cualquier cosa que habían dicho o que se consideraba como impura. El mismo Pedro luchó durante muchos años con esta cuestión, tanto que, si recordáis, Dios en un momento le da una visión de un lienzo que bajaba del cielo lleno de animales que representaba que eran impuros. Y Pedro estaba hambriento y por eso Dios le dijo, mata y come, en Hechos capítulo 10 y versículo 13. Pero Pedro rechaza eso diciendo que él nunca ha comido nada impuro, pero de nuevo una voz del cielo le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucede durante 3 veces, lo que nos dice o nos indica lo reacio que estaba Pedro a comer esos alimentos. Por cierto que hay algunos grupos, como los adventistas del séptimo día y otros, que creen que todavía tenemos que seguir las indicaciones dietéticas del Antiguo Testamento. Este tema se aborda en la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, donde se nos dice que en los últimos días habrá quienes, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Estas leyes dietéticas del Antiguo Testamento cumplieron su función, pero ahora ya han sido cumplidas en Cristo. Por lo tanto, no hay necesidad de evitar, por ejemplo, las chuletas de cerdo, la langosta o las hamburguesas, a menos que sepas que luego vas a volver a comer lo mismo. En el punto número 6, Jesús repite la enseñanza de nuevo. Esta es la tercera vez que el maestro nos repite el punto principal del mensaje. Mirad el versículo 20. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Se está basando otra vez en esa comparación, en la analogía, para mostrar que la comida que entra en un cuerpo no es lo que hace que la persona sea impura, sino lo que se expulsa del cuerpo como parte del sistema digestivo
es lo que es extremadamente impuro o incluso repulsivo. La comida no está sucia, sino lo que se expulsa es lo que está sucio. Ahora que Jesús tiene toda la atención o toda su atención, porque a algunos de ellos les está dando, seguro que incluso asco el ejemplo que él está poniendo, Jesús enumera algunos ejemplos específicos en los versículos del 21 al 22 para mostrar que todo empieza en nuestros corazones. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que el mal no es algo que se origina por ahí en alguna parte. El mal es algo que está aquí adentro. El pozo negro del pecado está en el corazón humano y los pensamientos malos salen literalmente de nuestro interior. Esa es la raíz y por lo tanto así son los frutos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, esta es la pregunta. ¿Nuestros problemas se originan fuera de nosotros o se originan dentro nuestro? Para enmarcarlo teológicamente, ¿el ser humano es básicamente bueno o es básicamente malo? Vamos a hacer una pequeña encuesta virtual y como no puedo ver vuestras manos alzadas, me las voy a imaginar. Os voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuántos de vosotros pensáis que por lo general las personas son buenas? Ahora, ¿cuántos de vosotros pensáis que por lo general las personas son malas? He recopilado algunas noticias, algunos titulares de estas últimas semanas hasta que me he cansado, la verdad, porque es bastante deprimente estar viendo esas noticias. Encontré esta noticia de uno que mata a su madre de un golpe en la cabeza. Estamos hablando de ese tiempo del confinamiento, a una mujer que tenía 87 años. Esto sucedió en Madrid. Luego también me impactó la noticia de un muchacho que se dedicó a matar a personas sin hogar, también durante este confinamiento en Barcelona. Luego en Portugal, esta noticia también de la semana pasada. El padre de una niña de 9 años y su madrastra sospechosos de matar, acusados por ser sospechosos de matar a esta niña. Y después una noticia tremenda. Y es que cada semana 8 cristianos mueren asesinados de forma violenta. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde sale todo eso? En una ocasión, y con motivo de una entrevista para un periódico, le preguntaron al teólogo inglés Chesterton lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que pasa con el mundo? ¿Qué es lo que está tan mal? Le preguntaron. Y esta es la respuesta que él les dio. Queridos señores, soy yo. Está clarísimo, ¿no? Un ejemplo de humildad y de saber la condición del ser humano. Luego el comentarista bíblico Riley lo dice de la siguiente forma. Dice, tenemos dentro de nosotros el inicio de cada pecado bajo el cielo. Bueno, si sois de los que habéis dicho que el ser humano es básicamente bueno, quiero que reflexionéis en estos dos versículos. Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Luego en Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? He estado pensando en esta frase que escuché hace unos años y la anoté para tenerla tal cual. Pero dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra un hecho y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra carácter, dice, y cosecharás un destino. No es de una película, es de un filósofo, pero lo que me llamó la atención es esto. Y es que lo que empieza en nuestra mente sale de aquí convertido ya en actitudes y en hechos. Los deseos decadentes a menudo terminan en actos o en hechos realmente oscuros. Séptimo lugar, Jesús hace una lista específica de ejemplos.
Luego Jesús enumera una docena de pecados en los versículos del 22 al 23 que tienen sus inicios en el interior y que se dirigen hacia afuera. Es una lista extensa, aunque no es una lista exhaustiva. Y curiosamente, los primeros 8 están en tiempo plural. Así que voy a leer el texto y voy a enumerar cada uno de ellos y tratar de dar una breve explicación. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Vamos a ver esa primera palabra, fornicaciones. Esta es la palabra en griego porneia, de la que nosotros obtenemos la palabra en español pornografía, y se refiere al pecado sexual en general, incluyendo el sexo antes del matrimonio y también la homosexualidad. Luego vemos la palabra robos, es la palabra clepto, que significa directamente robar. Homicidios, literalmente significa asesinar y se refiere a la toma de la vida inocente, lo que incluye también el aborto. Jesús, por otro lado, iguala la ira al asesinato en Mateo 5:22. Luego, adulterios. Se refiere al sexo fuera del matrimonio. Jesús nos dice en Mateo 5:28 que el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Avaricias. Esto literalmente significa desear más numéricamente y es la raíz de muchos otros pecados. A menudo es causada por la codicia y el egocentrismo y se refiere a un deseo insaciable de obtener lo que tienen las otras personas o lo que le pertenece, mejor dicho, a otras personas. Maldades. Bueno, esta palabra es similar a la malicia y se refiere a la maldad premeditada. Engaños. Esta palabra se utilizaba, mejor dicho, para atrapar a un animal mediante un engaño, es decir, para ponerle una trampa. Podríamos hablar de trampas también. Sensualidad. Esto implica no tener restricciones morales e incluye el abuso también sexual de cualquier tipo. Envidia. Literalmente significa mirar con mal ojo y se refiere a los celos. Calumnia, cualquier tipo de discurso difamatorio. Orgullo, la jactancia exaltada de uno mismo o literalmente mostrarse altivo. Eso incluiría también el pecado del racismo, sobre el cual estuvimos predicando hace ya un par de meses. Insensatez. Nos hablan de aquellos que se han vuelto insensibles a lo moral y a lo espiritual. En octavo lugar, Jesús termina con una conclusión convincente. Después de exponer sus corazones, sin duda los discípulos se sienten bastante hundidos. Y Jesús no se mueve demasiado rápido para traerles alivio, porque quiere darles una conclusión convincente, tal como vemos en el versículo 23. Les dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Nuestros problemas no son el resultado de las influencias que hay a nuestro alrededor, sino del mal interno que ya está en nuestros corazones. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y es que cada uno de nosotros somos capaces de cometer cualquiera de estos pecados que Jesús acaba de exponer. No hay corazón donde el pecado no esté al acecho. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué hacemos con todo esto, amigos y hermanos? ¿No os parece una forma un poco tajante de terminar una predicación?
Bueno, en realidad depende de cómo lo veamos. Si lo vemos desde la perspectiva de intentar limpiarnos nosotros mismos, seguramente que estaremos bastante desanimados. Pero si no tenemos duda sobre la depravación en nuestro corazón, entonces estamos listos para tener un nuevo corazón. Escucha esto. El Evangelio solo van a ser buenas noticias para ti en la medida en la que estés seguro y sepas acerca de las malas noticias de la depravación de tu corazón. Las buenas noticias solo son buenas noticias en un contexto de malas noticias. Hoy me gustaría terminar con dos retos. Uno es que necesitas un corazón nuevo y necesitas, por otro lado, algunos hábitos nuevos. Intentar mantener una serie de normas externas no va a funcionar. Hacer buenas obras no es lo suficientemente bueno. Así que tú y yo necesitamos corazones nuevos porque somos culpables y condenados ante un Dios santo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando el rey David fue confrontado con su pecado y con lo horrible que había dentro de su corazón impío, él oró de esta forma: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Compañero pecador, tu corazón necesita la ayuda del cielo. Clama a Jesús ahora mismo y pídele que te dé un nuevo corazón. Dile que quieres nacer de nuevo. Ahora, una vez que tengas un corazón nuevo, necesitas cultivar algunos hábitos nuevos. Específicamente, tú y yo debemos poner cosas buenas en nuestros corazones si realmente queremos cambiar. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. En Juan 17:17 también Jesús ora por nosotros de esta forma: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Escucha bien esto. Para que las cosas cambien, debes poner cosas buenas en tu corazón. Específicamente la palabra de Dios, pues es aquella que nos cambia de adentro hacia afuera. Recuerdo perfectamente el día que tuve un encuentro con Jesús. Recuerdo perfectamente cuándo fue realmente mi conversión y que al cabo de algunas semanas me entristecí bastante conmigo mismo porque seguía diciendo muy malas palabras, seguía hablando mal, seguía maldeciendo muchas veces. Y la verdad es que alguien me recomendó un libro que no recuerdo ahora bien si es de Max Lucado y no recuerdo tampoco el título, pero había una frase que decía algo más o menos así: ¿cuánto tiempo has estado de esa forma? Es decir, ¿cuánto tiempo has estado hablando, has estado usando ese lenguaje? ¿Cuánto tiempo? Muchos años, ¿verdad? Así que es cierto, va a tomar mucho tiempo dejar o deshacerse de eso. Y decía, tienes que cultivar nuevos hábitos. Y eso se me quedó, aunque con el paso del tiempo se fue deteriorando, como todas las cosas. Así que debo retomar, debo empezar otra vez con nuevos hábitos. Ese autor estaba en lo correcto. En Mateo 23, del 25 al 26, Jesús nos recuerda que las obras se han de cambiar desde adentro hacia afuera. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego,
limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Jesús predicó un excelente sermón, ¿no es así? La mejor predicación. Espero que no os hayáis aburrido. Y la verdad es que el auténtico desafío es: ¿qué vamos a hacer ahora con lo que sabemos ahora? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Cuando te sientas como un gran fracasado por tu corazón pecaminoso, asegúrate de pedir un nuevo corazón y comenzar a practicar nuevos hábitos. He tenido en mente este himno, o un himno que va ligado con la predicación de esta semana y va juntamente con aquello que hemos aprendido juntos. Así que al finalizar esta grabación, esta grabación de esta predicación, vais a encontrar por ahí un enlace a este himno, donde podréis clicar y lo podremos cantar juntos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Amigos y hermanos, que Dios bendiga vuestra semana. Pidamos un nuevo corazón y nuevos hábitos. Que el Señor os bendiga. Amén.